un deportista, una persona que empieza a fortalecer tanto su cuerpo en los entrenamientos, también la parte, como decíamos, la parte psicológica, la parte nutricional, también debería ser como sumamente importante y hasta igual desde sus comienzos, que a veces algunos deportistas empiezan quizás desde más grandes o se les empieza a dar bola, por ejemplo, quizás cuando llegan a primera, cuando llegan a instancias mucho más altas de decir, ah, bueno, ¿qué tengo que comer? Y en realidad debería desde mucho antes o de que son chiquitos e inculcarles, bueno, qué deberías comer, en qué etapa, por ejemplo, si estás antes de un partido, si estás después, en qué momento de comer cada cosa, la proteína, el carbohidrato, qué sería mejor antes, qué sería mejor después. Así que desde que son chiquitos en sus etapas formativas, básicamente, sería ideal que la nutrición esté como parte de su entrenamiento, básicamente. Siempre también la nutrición no es tan lineal, o sea, desde nuestra parte no es que, por ejemplo, se les da un plan de alimentación y es como, bueno, esto lo seguís durante todo el año. Cambia constantemente, depende de la parte de entrenamiento que estés durante el año, depende de cómo te sentís, de repente surge una lesión y también hay que cambiar el plan. Es como todo muy relativo, va cambiando todo el tiempo. Porque a veces parece que yo pienso que como soy nutricionista digo que todo pasa por la comida y la nutrición y no, pero sí, pero muchas veces desde la parte nutricional se puede, o sea, en primer lugar como intentar prevenir un montón de lesiones, porque es así, o sea, muchas veces hay un montón de lesiones que es como que, bueno, sí, por ejemplo, en el partido, un calambre, un desgarro, un algo, y es como, ok, sí, puede pasar obviamente porque, bueno, sí, algo del partido en sí que sucedió, lo que sea, pero también, por ejemplo, ¿qué comiste el día anterior? ¿Tomaste agua? ¿Qué hiciste? Y cuando empezás a indagar mucho más, te empezás a dar cuenta que quizás fallaron un montón de todas esas cosas que después en las próximas veces, ahora que sea, pero después, cuando empezás a ver en los próximos partidos, cuando empezás a cambiar esas cosas, te das cuenta que quizás mejora muchísimo y era simplemente cambiar algo de la nutrición. Porque muchas veces es como, bueno, no, listo, por ejemplo, a veces piensan que hay que meter suplemento o hacer algo y en realidad cambiando algunas cosas alimentarias nomás con el propio alimento, ya se puede mejorar un montón. Pero después, y básicamente que cuando es un deportista joven, estás en crecimiento, o sea, tanto como decíamos en un principio, ya sea deportista o no, los requerimientos nutricionales en cuanto a calorías en una persona cambian un montón, porque al estar en crecimiento tenés un metabolismo quizás mucho más acelerado, entonces vas a como los chicos que comen, comen, comen todo el tiempo y que parecen que comen un montón, y bueno, es que tu metabolismo está mucho más acelerado porque estás en crecimiento, o sea, tu cuerpo básicamente está creciendo constantemente, y bueno, también cuando haces deporte, ahí se suma que tenés un gasto calórico extra, y más cuando sos deportista de alto rendimiento, que no es que vas, por ejemplo, una hora al gimnasio o haces una hora de actividad física, sino que quizás muchas veces tu actividad deportiva consta de 3 horas de actividad física, no sé, en el club, por ejemplo, y a veces hasta un doble turno después. Entonces, quizás haces 4 horas de actividad física por día, estás en crecimiento, después vas al colegio, después haces tu vida normal y tenés que después de esa energía recuperarla. Y quizás hay chicos que, ya sea por desconocimiento, por la razón que sean, no sé, no desayunan o quizás comen muy poco, simplemente por el hecho de no saber, básicamente. Entonces ahí es cuando la persona está en el proceso de curación, básicamente, de la lesión, lo que se tiene que hacer, básicamente, es aumentar las proteínas, que en la alimentación son las encargadas, básicamente, de recuperar toda la lesión, y ahí, bueno, también jugar un poquito, si depende el tipo de lesión, pero la persona suele estar un poco más parada, entonces para evitar también que aumente la cantidad de grasa, también se bajan un poco los carbohidratos. Así que también sí, ahí se juega un poco también con las calorías, con todo. Sí. No, suele ser grupal. Obviamente después depende, siempre quizás depende si surge alguna, como decíamos, a una persona que tiene, por ejemplo, alguna molestia, a una de las chicas, o uno de los chicos que tiene una mini molestia o algo, se le suele individualizar alguno de los ejercicios, unos días, una semana, por ejemplo, a adaptar ciertas cosas, depende como la molestia o la carga que tenga, pero después siempre suele ser grupal. Sí, estudiar nutrición. Yo siempre digo que creo que siempre como que dije que quería ser nutricionista, como que nunca es que sí, yo creo que el primer acercamiento que tengo es que veía Cuestión de Peso y ahí surgió, creo, y después como que siempre dije, bueno, cuando es típica te preguntan qué quieres estudiar y yo siempre decía nutrición y nunca ni siquiera me lo replanteé. Y nada, y ahora es como que, no, siempre como que quedó, que fue un chiste y quedó, básicamente. Y
Y no, y ahora realmente es como que cada día que pasa digo, sí, o sea, me encanta y lo re disfruto. Sí, uy, la nutrición deportiva cambió un montón, ahora y antes. Antes quizás no se le daba mucha, se escucha mucho, por ejemplo, cuando quizás hablas con personas que hayan jugado al fútbol hace quizás 15 años atrás o 10 años atrás, ni siquiera tanto, y que te dicen, nosotros comíamos unos fiditos, salíamos a jugar y ya, o sea, no necesitábamos tanto, que quizás ahora el jugador es como, bueno, tráeme la gomita, tráeme la barrita, tráeme esto, tráeme aquello, y sin eso no juego. Y nada, antes era como, bueno, como unos fideos y ya estoy y salgo. Y olvídate de medir pliegues, olvídate de medir algún peso o algo, no, ya está, salían como salían. Y no, ahora se le está dando, por suerte, muchísima más bola. Y creo que también como cuerpo técnico también es súper importante, porque también que acompañe todo lo que es el equipo básicamente al trabajo nutricionista, me parece súper importante. Porque también si hay un nutricionista en el equipo, pero solamente el nutricionista le da importancia y los demás no, es muy difícil. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que además igual antes la parte quizás más nutricional, quiero decir, no sé, antes quizás se medían con la vara únicamente del peso y el peso quizás se los tomaba, no sé, el profe, sin parámetro de nada, era, engordaste 1 kilo, bueno, no sé, estás gordo, baja de peso, y es como, ¿quién te dijo que está gordo y por qué sos el profe? O sea, de última, hacé la parte de entrenamiento, trae a alguien que haya estudiado para hacer eso, o sea, como que ahora por suerte se puso a cada persona a hacer lo que tenga que hacer, por ejemplo, el nutricionista, hacer la parte de esa, o también el tema de las comidas cuando tenés un viaje, cuando tenés todas las comidas prepartido, que también hay que realmente hacerlo, pues no es lo mismo antes de un partido darle a un jugador una carne que darle un fideo, y eso justamente el que lo sabe es el nutricionista. Entonces, ahora, por suerte y cada vez más, desde hasta en equipos quizás que no son de la A, por ejemplo, que son de las inferiores o del ascenso, cada vez más hay un nutricionista y me parece súper importante y re bien, la verdad, suma un montón. Sí, sí, sí. Cambios re buenos, la verdad. Así que está re bueno. Y está re bueno también que después las chicas, o sea, todos lo puedan re súper aprovechar. Siempre yo digo, tenés una herramienta a disposición en el club para que puedas usar, porque literalmente, como decimos siempre, estamos para ellas, por ejemplo, en el club. O sea, es como todo lo que necesiten, siempre vamos a estar, así que suma un montón. Sí. Es que real. Sí, es que siempre decimos, es o sea, literalmente su cuerpo es como su herramienta de trabajo. Entonces, hay que cuidarlo como sea, tanto de lo externo como también, por ejemplo, decir, bueno, sí, ir al kinesiólogo, hacer todos los movimientos, hacer todo, como también desde adentro. Desde adentro empieza básicamente a nutrirlo bien. Entonces, día a día, constantemente están dándole lo que mayor necesita el cuerpo y también que esté individualizado, porque todas no van a necesitar lo mismo. Entonces, es súper clave que cada una conozca lo que necesita comer. Básicamente en el prepartido depende mucho también los horarios, porque bueno, obviamente hay horarios que son, no sé, a las 11 o 9 de la mañana y ahí va a ser más horario de un desayuno, o si es más 3 de la tarde, que quizás el horario de comida va a ser más para un almuerzo, pero siempre lo ideal para un prepartido va a ser que la base sean los hidratos de carbono, básicamente porque la función principal del hidrato de carbono es energía. O sea, entonces el futbolista, el deportista en sí va a necesitar energía, entonces vamos a tener que cubrir como esa parte intentar quitar momentáneamente, como para ese día previo, ese momento previo, la parte de lo que es la proteína y grasas, por ejemplo, todo lo que es carne y todo eso en mucha cantidad, porque es lo que más al cuerpo le suele caer pesado, entonces eso en esa comida como que lo vamos a sacar momentáneamente. Entonces, el típico, por ejemplo, el plato de fideos con algo más, tipo, eso es lo más clave. Y si es más desayuno, por ejemplo, nosotros solemos hacer, por ejemplo, tostadas con huevo, tostadas con queso, con frutas, cereales, yogur, todo eso siempre a disposición.
y también en porciones estandarizadas, pero después cada una puede ir sumando un poquito más, un poquito menos, y después siempre, siempre clave, eso un tiempo bastante antes del partido como para que haga una buena digestión, pero al menos una horita, 30 minutitos antes también del partido, volver a recargar, ya que como decíamos, los hidratos de carbono son de digestión rápida, o sea, en el cuerpo se van a absorber rápido, tienen que volver a recargar con un poco de fruta, con algún turrón, alguna barrita, como para seguir recargando el cuerpo de energía. Eso para antes. Y para después, sí, obvio. Sí, sí, re. O sea, todo lo que es caramelo. Nosotros también, por ejemplo, hacemos con gomitas azucaradas Bowl, que básicamente es azúcar y es energía. Entonces, eso en 10 minutos, 15 minutos, el cuerpo básicamente lo absorbe. Entonces, es como energía pura que sube y nada, es como puramente energía que se ve acumulada a tus músculos y te va a hacer como levantar un montón. Así que suma un montón. Sí, los caramelos es clave también. A veces también ponen chupetines para estar un rato ahí, caramelos, gomitas, de todo. Así que eso realmente tiene una función. Sí, sí. Sí, que son todas estrategias que a veces uno lo ve desde afuera y desde el lado nutricional para una persona común, ningún nutricionista recomendaría, tipo, bueno, comer caramelos para el deportivo. Sí, yo siempre digo, esto no es para tu día a día, tipo, después mañana volvés a la vida común de no partido y no lo comas, pero para ahora sí, como para ahora, un ratito. Eh, y, y para el post partido, lo ideal es volver a recuperar con los carbohidratos que gastaste, porque esos carbohidratos ya en los 90 minutos de partido, si jugás entero, ya está, se gastó. Es volver a recuperar con esos carbohidratos, por ejemplo, con, no sé, pan, algo de eso, algo que tenga carbohidrato, y después con proteína. Ahí sí ponemos la proteína que antes no pusimos. Entonces, por ejemplo, no sé, un sándwich que tenga pollo y queso, por ejemplo, ideal. O sea, algo que tenga carbohidrato y proteína. Y ahí está como la buena recuperación post. Depende, como decíamos, depende del horario, va a ser más horario de merienda, de cena, de lo que sea, y ahí por eso depende de la comida, pero sí. Bueno, eso también se habla mucho, pero bueno, también es algo muy como social, o sea, muy que post partido también, más si un jugador tipo en un partido ganan, o sea, casi que no le podés poner una ensaladita o algo así porque te la van a sacar por la cabeza, tipo, no hay chance. También es algo muy del contexto de decir, bueno, es un día, también es un momento, es algo que va muy ligado, bueno, también, claro, es muy ligado a eso, es como corrieron 90 minutos, son dos porciones de pizza, la verdad que no le va a repercutir en nada, después ya vuelven a la vida real normal, no pasa nada, se entiende bastante por eso. Obviamente que sí intentan buscar comidas como más como saludables, que no sea tan malo, pero bueno, se entiende como que en ese momento por lo general suelen ser comidas a veces no tan buenas. Era. Sí, sí. Ujú. Sí. Y sí, Mili, bueno, con Mili depende, o sea, yo la conocí que justo cuando yo entré, ella estaba concentrando, estaba justo con el viaje todo, entonces la conocí un poquito más tarde. Y bueno, con Mili primero hablamos, ella está, bueno, excelente, la verdad, o sea, ella es muy también rigurosa con el tema de las comidas, todo. Y bueno, y también ella es de las que la verdad que preguntas, te manda fotos de todo y está ahí. Entonces, bueno, vamos logrando distintos objetivos que también ella va buscando y que te va consultando. Pero bueno, sí, con ella más que nada es más ligado al tema de la energía. Entre tanto también, que eso es otra cosa que se suma, tanta concentración, tanto viaje, quizás uno de los últimos partidos que habían jugado, si no me equivoco, contra River, llegó y al otro día ya tenían que jugar de nuevo y era como eso, el desgaste total que tiene, es un montón. Entonces también es trabajar un poquito eso de que, bueno, que pueda llegar a comer y a cubrir las calorías necesarias como para tanto desgaste físico, porque en cuanto a lo que es corporal, en cuanto a sus requerimientos, todo, ella está a 10 puntos, pero es como asegurarse de que sí o sí las cuatro comidas puedan estar presentes y que no le falten básicamente los carbohidratos ni nada de eso. No recortar demasiado, por más que quizás a veces uno tenga un objetivo, ya sea aumentar músculo, bajar grasa o lo que sea, no recortar tanto porque quizás a veces en ese recortar terminas también sacando energía, que en este momento es lo que no queríamos, que se le vaya. Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Bueno. Pena, sí, sí, yo no lo podía creer que a mí, yo pensaba en también, a veces cuando lo comparaba así, pensaba que a veces uno con el masculino se sorprende cuando dicen un varón jugando de 14, 15, wow, qué loco, y yo digo, acá tenemos un montón que tienen 14, 15 en el femenino, jugando a los 15, y es como re, como uno se habitúa y le parece re normal, pero no, no es normal que a esa edad tengan tanta responsabilidad encima y que encima lo puedan llevar súper bien y con tanta madurez, porque realmente es eso, o sea, realmente súper madura y cumple excelentemente tipo con todo, o sea, no solo con lo nutricional, sino con todo lo que responsabilidad de cumplir con los horarios del club, con lo que es también la parte de psicología, porque también a veces uno piensa, bueno, es solo ir a entrenar y ya, pero no, después estábamos nosotros, yo que la cito también, una hora antes para que vengan a mí, dice, al otro día Cata, bueno, charlita conmigo, al otro día charla técnica conmigo, todos los días también distintas cositas que se van sumando y bueno, y de nuestro lado, bueno, de mi lado, con Rena, como te decía, hace poquito la cité para volver a hacer la medición después de unos meses. Y bueno, en todo este tiempo también que habíamos puesto un objetivo de aumento de masa muscular, en todo este tiempo aumentó más de 2 kilos de masa muscular y rindiendo como lo vino haciendo, que a veces entrenando en la semana también con la selección, que también es como doble exigencia, o sea, quizás un doble desgaste que a veces hay gente que hasta